Bienvenidos a Introducción a SolidWorks. En esta clase particular, nos centraremos en el desarrollo de ensambles o ensamblajes como tal. Habremos aprendido lo que era el croquis, especialmente el croquis 2D. Hemos empleado distintas relaciones de croquis para generar un modelo o sketch dimensional de manera correcta, con tal de luego darle tridimensionalidad a través de ciertas operaciones principales como extruir saliente base, extruir corte, revolución saliente base, lo que sería simetría, matrices y demás, que eso correspondía al módulo de piezas. Una vez generadas todas nuestras piezas acordes, nos iremos a la generación del ensamble. El ensamble mismo justamente adjuntará cada pieza que hay disponible o que deseo acoplar e le indicaré en un nuevo espacio de trabajo cómo esas piezas se van a relacionar, cómo se van a ubicar en el mismo. Así que vamos a ello. Introducción a SolidWorks, módulo ensambles. Justamente, si yo abro el programa, me voy al nuevo documento de SolidWorks, habíamos visto todas las opciones de pieza como tal. Ahora nos centraremos en el segundo módulo, que es ensambles. El ensamblaje o ensambles es una disposición tridimensional de las distintas piezas o los distintos ensambles, justamente, para acomodarlas de manera tal que formen mi producto deseado. Una vez que haya abierto el módulo ensamble, generalmente o automáticamente, una vez cargado dicho módulo, dicha sección, nos va a comenzar el inicio del ensamblaje. Y a lo mejor, dependiendo no, automáticamente se nos abrirá una ventana para que le vaya juntando poco a poco cada pieza correspondiente al ensamble que voy a generar. Ahí es donde justamente, si se me abrió una ventana o no, debo ir a la sección de examinar, irme hasta las carpetas donde se encuentran las piezas o subensamblajes del diseño que voy a desarrollar y poco a poco, manualmente, ir agregándolas a mi modelo, a mi zona de gráficos. Justamente como se ve acá a continuación, cuando nos adentramos a lo que sería el módulo de ensamble y lo que sería la generación del ensamble mismo, se nos generará dos pestañas particulares que serán ensamblaje y diseño. Nos vamos a centrar en la primera, ensamblaje, donde la primera opción justamente es insertar componentes, donde ahí es donde será la opción donde me dispondré para ir poco a poco, ir generando, o mejor dicho, ir buscando cada pieza correspondiente. Y la segunda opción, la más importante que tiene el módulo ensamble, es la relación de posición. Justamente las relaciones de posiciones son aquellas que definen cómo se van a disponer en el espacio cada pieza correspondiente. Lo que podemos observar es que en el Future Manager, en esta pequeña solapa de la izquierda, podemos ver cómo ahora el ensamble como tal tiene el logo correspondiente, tiene distintas solapas como habíamos visto en las piezas, tiene a su vez los planos alzado, planta y vista lateral adjuntados y el origen también. Estos planos y este origen me sirven en mayoría o en gran parte para colocar generalmente lo que sería la pieza de referencia, ya sea en el origen coordinado con los planos correspondientes, y de ahí luego poco a poco colocar las distintas piezas derivadas. Como vemos ahí a continuación, luego del origen estará toda la cantidad de piezas con su nombre correspondiente que he adjuntado e insertado en mi ensamblaje. Y de las últimas opciones estará justamente el historial o el conjunto de relaciones de posición que yo haya dispuesto para generar este ensamblaje final. Por ejemplo,
he decidido colocar el tubo central del evaporador en mi ensable y luego me he vuelto nuevamente a insertar componentes y he dispuesto de este bafle del evaporador. Como vemos, la idea es que dicho tubo en realidad se coloque en el centro, o mejor dicho, en la perforación de dicho bafle central. Una de las opciones que puedo hacer para eso es la opción de concéntrica y por otro lado la opción coincidente. ¿Por qué? Porque si bien lo que necesito hacer es colocar este bafle en la parte superior, en la zona superior del tubo, pero debo tener en cuenta que dichas caras superiores del tubo como del bafle sean completamente coincidentes, o sea, que el tubo no haya como rebalsado por encima o se haya rebalsado por debajo, o se haya quedado corto por debajo. La relación de posición coincidente, justamente, en este caso, hace que dos caras planas, o pueden ser incluso dos planos, es dependiendo de cómo haya generado la pieza, pero en este caso, que si yo selecciono la cara superior, la que vería justamente, si yo dispongo de una vista superior, selecciono la cara cilíndrica, aquella generada por la arista externa y la arista interna, la selecciono del tubo, selecciono lo que sería la cara superior del bafle, con el que yo voy a disponer de la cara superior del bafle, y una relación de posición coincidente va a decir que dichas dos caras que van a figurar en mi registro acá, le voy a indicar que sea una relación del tipo coincidente. O le puedo indicar manualmente, según la versión de SolidWorks, que sea coincidente. Eso es lo que hará que dichas dos caras planas se conviertan en coplanares. Significa que van a estar completamente paralelas entre sí, pero van a estar sobre el mismo plano de referencia. Lo que sí, se van a disponer sobre el mismo plano, no va a estar una por encima o por debajo del mismo, pero simplemente esa relación les brinda un cierto restricción de nivel, por decirlo, o de altura, por decirlo de esta manera. Por lo tanto, dichas piezas, si yo las puedo arrastrar, justamente se pueden arrastrar a lo largo de lo que sería el espacio. Lo que sí, no se pueden arrastrar de manera vertical, porque justamente la idea es que éstas se mantengan en el mismo plano de referencia. Si yo seguramente la arrastro hacia arriba o la arrastro hacia abajo, una de las piezas, seguramente la pieza en consecuencia también se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Eso por un lado. Habré dispuesto de manera, en cuanto a altura, lo que sería el tubo central y el bafle. Ahora lo que me voy a centrar es en la posición de paralelo. La relación de posición paralela justamente lo que hace es que dos caras planas o dos planos se conviertan en paralelos. De esa manera, cada una de las piezas se puede mover a lo largo de la otra, pero serían inseparables entre sí. La idea dentro que la relación de posición paralela dentro de todo fije lo que sería la restricción de rotación. Si yo fijo que esto va a ser paralelo con esto, básicamente le estoy quitando lo que sería la opción de que esta pieza rote a lo largo del espacio. Si le digo que el plano, por ejemplo, un plano alzado es paralelo al plano alzado del otro, en la opción paralelo me va a figurar ambos planos alzados correspondientes a cada pieza, le daré el botón aceptar y en ese caso quedan como casi fijas del mismo. Así como he definido que dichos planos, dicha opción de paralelo, dentro de todo fijaba en parte, o restringía, mejor dicho, el movimiento giratorio de la pieza, pude haber optado por la opción paralelo como pude haber optado por la opción perpendicular, en este caso particular, dado que es indistinto que esté dispuesto de una manera o de la otra porque sigue siendo un tubo. Si yo dispongo de manera perpendicular, tendré que elegir justamente los planos correspondientes, ya sea alzado, vista
alzado o en planta o lo que sea, y se dispondrán de manera vertical. Ahora bien, de las más importantes, la concéntrica. Yo habré tenido mi ensamblaje con estas dos piezas. Si yo dispuse de hacerlo una relación concéntrica, significa que si tomo un cuerpo cilíndrico, va a considerar el eje del mismo, y si yo la relaciono con el cuerpo cilíndrico del otro, va a tomar en referencia el eje del mismo, y cuando le disponga de una relación concéntrica entre esta pieza, la pieza número 1, y lo que sería esta pieza, la pieza número 2, le detallo concéntrica, ambos ejes se van a acoplar en uno solo, van a estar sobre la misma dirección, sobre el mismo vector. Entonces, de esa manera, colocaré de manera correcta mi tubo en esa perforación. Lo que sí, si bien se disponen de esta manera concéntrica, y si yo dispongo exclusivamente de esta relación tipo concéntrica, estas caras pueden, o estos cuerpos, pueden moverse a lo largo de su eje compartido, este eje vertical que he dispuesto. O sea, yo sí puedo agarrar esta pieza y puedo arrastrarla hacia arriba como hacia abajo, al igual que el baffle. Lo que sí, no podrán moverse de izquierda a derecha por sí solas, o sea, una no puede moverse a la izquierda y la otra a la derecha, sino más bien si yo muevo hacia la izquierda o muevo a la derecha, ambos conjuntos de piezas se van a desplazar a la izquierda o se van a desplazar hacia la derecha. Una de las opciones que me brinda la concentricidad es el hecho de bloquearles la rotación, que dentro de todo nos puede servir bastante a la hora de definir de manera completa y restringir los grados de libertad cero de mi ensamblaje. Otra opción es la relación de distancia. Definiré, por ejemplo, una entre dos caras o entre dos planos, como está acá dispuesto. Seleccionaré ambos planos correspondientes y le indicaré la opción de distancia. Generalmente esas planos o caras deben ser paralelos entre sí, o lo va a disponer en una separación paralela para que dicha distancia sea una distancia normal entre sí. Y acá le indicaré qué tan distanciados se podrán estar. Si yo le indico que de aquí a aquí, entre plano y plano, va a haber una distancia de 900 milímetros, si yo llego a mover una de mis piezas hacia la derecha, la otra pieza en consecuencia se tendrá que mover hacia la derecha para seguir respetando esa distancia de 900 milímetros. Lo mismo pasa si lo derroto a la izquierda, si lo muevo a la izquierda, que se moverán ambas piezas respetando esa distancia de 900 milímetros. Y si los muevo arriba hacia abajo, también pasará lo mismo. Se moverán hacia arriba o abajo de manera no necesariamente conjunta. Si muevo una pieza hacia arriba o hacia abajo, lo más probable es que se mueva como tal, la otra pieza no se vea afectada, pero la idea es que no pueda desplazarse tan así nomás de izquierda a derecha, porque debe respetar los 900 milímetros. La relación de tipo ángulo es similar a la distancia, solo que en vez de especificar la distancia entre los distintos planos o las distintas caras, lo que especifico es el ángulo generado entre las distintas caras o entre los distintos planos. Me sirve bastante en ese caso disponer de la opción del ángulo para ir rotando cierta pieza en especial con referencia a la otra. La idea es irnos al módulo de ensamble y replicar lo que sería el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 lo que tendríamos es de esta pieza que habíamos generado, cuya información fue la vista isométrica. La idea es que en dicho ensamble, el ejercicio número 17, es colocar o generar, mejor dicho, una barra de caucho, de material caucho, o sea, un tubo cilíndrico básicamente, o una barra de material caucho de 18 milímetros de diámetro y de una longitud de 300 milímetros. La idea es colocar dicha pieza número 5, dicha pieza nueva generada para esto, y generar, o mejor dicho, puedo ir colocando
nuevamente la pieza número 5 por segunda vez y la pieza número 5 por tercera vez. Establecer lo que sería una relación de posición paralela o coincidente de las piezas 5 con respecto al plano planta para que se dispongan de esta manera. Lo que sí, debo ir acomodando la que sería la dirección de la misma. Vemos que estas dos piezas en principal están sobre la misma dirección o sobre el mismo posicionamiento, y esta está invertida a 180 grados, por lo cual debo tener cuidado con eso. Ahora bien, por otra parte, la barra como tal, la barra de caucho como tal, debe cruzar las múltiples perforaciones de la pieza, y debe cruzar en esas 6 perforaciones que tiene en total, de manera tal que el extremo de uno de los extremos, por ejemplo, de la barra coincida con una de las caras extremas de la pieza. De esa manera no quedaría una fracción de barra de caucho por fuera del ensamblado o por fuera de la pieza. Podemos hacerlo de manera manual, como hemos mencionado, ir poco a poco haciendo las relaciones de posición, o incluso puedo utilizar la herramienta de simetría de componentes, que eso lo veremos directamente en la parte práctica.